Bienvenido a Guiding Light y a tu canal elegido. Ahora mismo, mientras estas palabras llegan a ti, algo está ocurriendo en el cielo que necesitas comprender. Se está escribiendo un registro no sobre lo que harás, sino sobre lo que ya hiciste hoy. Y esto es lo que hace que este momento sea diferente de cualquier otro momento de tu vida, la decisión que tomaste hace unas horas. Quizás ni siquiera recuerdas haberla tomado. Tal vez fue automática, tal vez pareció pequeña, pero esa decisión acaba de resonar hacia atrás a lo largo de toda tu línea de tiempo. Cada lágrima que derramaste en soledad, cada noche en la que pensaste en rendirte, cada mañana en la que despertaste y decidiste seguir adelante, aunque nada hubiera cambiado. Hoy tu elección alcanzó todos esos momentos y les dijo: me alegra que hayas sobrevivido porque para esto era necesario. Y Dios no se sorprende. Él conoce el final desde el principio. Pero cuando el libre albedrío lo elige de manera pura, sin manipulación, sin presión, sin siquiera saber que alguien está mirando, eso es lo único capaz de hacer que la omnisciencia se detenga. Hoy hiciste que Él se detuviera. Ahora déjame mostrarte lo que vio. No llegaste aquí por casualidad. La fuerza que te trajo a estas palabras no es suerte, no es coincidencia, no es un algoritmo aleatorio que decidió lo que necesitabas escuchar. Algo en tu espíritu reconoció este momento antes de que tu mente pudiera explicarlo. Estás aquí porque lo que ocurrió hoy necesita interpretación. Y la única persona que todavía no entiende completamente lo que significa, eres tú. Déjame explicarte qué significa una pausa en el lenguaje del cielo. Cuando tú o yo hacemos una pausa, es porque necesitamos tiempo para procesar. Necesitamos pensar, decidir, ponernos al día. Pero Dios no necesita tiempo para procesar. Dios no tiene momentos de déjame pensarlo. Él existe fuera del tiempo. Ve todos los resultados simultáneamente, pasado, presente y futuro, todo ocurriendo a la vez en su conciencia. Así que cuando la Escritura muestra a Dios deteniéndose o siendo conmovido, no es algo cognitivo, es emocional. Dios se detuvo porque lo que presenció lo conmovió, no lo confundió. No lo sorprendió en el sentido de que no supiera que era posible, sino que lo conmovió de la misma forma en que la belleza te conmueve, incluso cuando sabes que viene. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal no solo para recibir más contenido, sino para alinearte con una frecuencia a la que la oposición no quiere que estés conectado. Pulsa me gusta si tu espíritu ya está confirmando lo que estoy a punto de revelarte. Y escribe la palabra presenciado en los comentarios si estás listo para descubrir lo que Dios vio en ti hoy y que tú todavía no has visto en ti mismo. Porque esto es lo que necesitas entender y por eso quiero que te quedes hasta el final. En la próxima hora te voy a mostrar la fórmula exacta que el cielo utiliza para medir el valor de tus decisiones, no por su tamaño, sino por su costo. Vas a descubrir por qué eso que hiciste hoy, eso que crees que no importa, activó una balanza en el cielo que solo se mueve cuando sucede algo verdaderamente imposible. Voy a revelarte los 3 testigos que registraron tu momento y lo que cada uno vio desde su perspectiva. Y antes de terminar comprenderás por qué lo que ocurrió hoy no solo cambió tu futuro, validó todo tu pasado. Todo lo que sobreviviste, todo lo que soportaste, todo aquello que casi te hizo renunciar. Quédate conmigo. Dios no se detiene por actos grandes y llamativos. No interrumpe lo que está haciendo porque alguien construyó una iglesia, regaló 1.000.000 de euros o sanó enfermos en su nombre. Todo eso es valioso, pero no activa la pausa sagrada. La pausa sagrada ocurre cuando la proporción entre costo y decisión se vuelve imposible. Cuando lo que te cuesta obedecer es astronómicamente mayor que lo que cualquiera esperaría de ti, ahí es cuando el cielo se detiene. Ahí es cuando los ángeles se quedan suspendidos a mitad de vuelo. Ahí es cuando la nube de testigos se inclina hacia adelante al unísono. Ahí es cuando Dios observa más de cerca. Y esto es lo importante, la pausa no tiene que ver con si eres capaz de hacer lo correcto. Dios ya sabe de lo que eres capaz. Él te creó, conoce tu capacidad mejor que tú. La pausa tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con cuándo eliges, con lo que te cuesta y con la pureza de tu motivación cuando nadie te está mirando. Hoy la activaste y puedo demostrártelo. Piensa en algún momento anterior de hoy.
No sé exactamente cuándo. Tal vez fue de madrugada a las 2, las 3, las 4, esas horas en las que la oscuridad pesa más de lo que debería. Tal vez fue al mediodía en medio de un día común, rodeado de cosas comunes. O quizás fue en ese espacio vacío entre terminar algo y empezar otra cosa. Ese momento en el que no estás haciendo nada en particular, solo existiendo, respirando, intentando resistir. Estabas en algún lugar, un lugar ordinario. Tal vez tu dormitorio, esas 4 paredes que has mirado 1000 veces. Tal vez tu coche aparcado en algún sitio, con el motor apagado y el silencio presionando. Tal vez tu cocina de pie con una taza que se enfriaba entre tus manos. Tal vez incluso el baño, uno de los pocos lugares donde puedes estar solo, donde puedes bajar la guardia. Quiero que recuerdes los detalles, no lo dramático, lo pequeño. ¿Cómo era la temperatura? ¿Demasiado frío? ¿Demasiado calor? ¿Qué oías? ¿Tráfico afuera? ¿Silencio? ¿El zumbido de algún aparato? ¿Qué llevabas puesto? ¿Qué tipo de luz había a esa hora del día? Deja que tu cuerpo lo recuerde, aunque tu mente quiera avanzar. Porque en ese lugar ordinario, en ese momento ordinario, algo ocurrió. No fue grande, no fue espectacular, tal vez 3 segundos, 5. Tu cuerpo hizo algo pequeño. Quizás tu mano se detuvo a medio movimiento. Quizás tu respiración se cortó a mitad de una inhalación. Quizás cerraste los ojos un instante más de lo normal. Quizás te quedaste quieto mientras algo invisible se movía dentro de ti. Y en tu mente, en ese espacio donde los pensamientos pasan más rápido de lo que puedes seguirlos, había una voz. La voz que lleva años contigo para algunas décadas. Siempre dice alguna versión de lo mismo. Siempre susurra la misma duda, el mismo miedo, la misma acusación. Tal vez dijo, no puedes seguir así. Tal vez dijo, a nadie le importa. Nadie está mirando. Nadie te culparía si simplemente dejaras de intentarlo. Tal vez dijo, ya lo intentaste antes y no funcionó. ¿Por qué esta vez sería diferente? Tal vez dijo algo más oscuro, algo que no te atreverías a decir en voz alta, algo que te hizo sentir vergüenza por pensarlo. Y cada célula de tu cuerpo quería estar de acuerdo. Tus hombros ya se estaban preparando para caer. Tu pecho ya se estaba tensando de esa forma conocida. Tus manos ya estaban buscando ese consuelo al que recurres cuando no puedes más. Tu mente ya estaba escribiendo el guión de la rendición. Pero entonces algo interrumpió ese proceso. No fue fuerte, apenas un susurro tan suave que casi lo ignoras. Un cambio, una atracción, una certeza. Algo en tu pecho más profundo que el corazón dijo, no, esta vez no. Y elegiste. Quizás ni siquiera recuerdas haberlo decidido de forma consciente. Tal vez pareció automático como respirar, pero no fue automático. Fue costoso. Te exigió algo que pensabas que ya no te quedaba. Ese instante, esa ventana de 3 a 5 segundos, en la que elegiste diferente a lo que todo en ti quería elegir, en la que avanzaste cuando todo gritaba que te congelaras, ese fue el momento por el que el cielo se detuvo. Ahora necesito mostrarte algo que va a cambiar tu forma de entender cómo Dios te observa. En el Salmo 139, versículos 1 al 3 se lee, Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. La mayoría piensa que esto solo significa que Dios lo ve todo. Es cierto, pero eso no es lo más poderoso del pasaje. La clave está en una palabra hebrea traducida como examinar chakar. Y chakar no significa observación casual. No es mirar de reojo cuando hay tiempo. Chakar significa investigar a fondo, escudriñar con precisión quirúrgica, buscar con la intensidad de quien sabe que hay algo valioso que encontrar. Cuando un detective analiza una escena, eso es chakar. Cuando un cirujano examina tejido bajo un microscopio, eso es chakar. Cuando un joyero inspecciona un diamante, eso es chakar. Dios no solo te mira, te examina. Eso significa que cuando tomaste esa pequeña decisión, hoy esa elección de 3 segundos que crees que nadie notó, Dios no estaba observando distraídamente, estaba examinando con precisión. Y lo que encontró en ti fue tan inesperado, tan puro, tan bello, que incluso el conocimiento perfecto se detuvo para contemplarlo. Crees que eres invisible. No lo eres.
Crees que esas pequeñas decisiones no cuentan. Cuentan. Crees que Dios solo nota los grandes momentos dramáticos. Te equivocas. Hoy te vio. Y no solo te vio, hizo una pausa. Pero entiende esto, no fue lo que hiciste lo que lo hizo detenerse. Fue lo que te costó hacerlo. En el sistema de contabilidad del cielo existe una fórmula, una proporción que se observa, un sistema de medición que no tiene nada que ver con cuán grande parece tu obediencia, y sí con cuán imposible era. Así funciona en la economía del cielo, los humanos miden por tamaño. ¿Cuán grande fue? ¿Cuánta gente lo vio? ¿Qué tan impresionante parecía? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta visibilidad Dios mide por costo? ¿Qué te costó hacer lo correcto, cuando hacer lo incorrecto habría sido mucho más fácil? Hay una proporción, una fórmula. Y cuando esa fórmula produce cierto resultado, no solo capta la atención de Dios, activa lo que estamos llamando la pausa sagrada. La fórmula es esta: costo dividido entre comportamiento esperado es igual a valor a los ojos del cielo. Déjame mostrarte lo que eso significa con tu momento de hoy. Volvamos a ese instante, pero esta vez escucha lo que estaba ocurriendo debajo de la superficie. Lo que no podías oír de manera consciente. Lo que estaba luchando por tu alma en esa ventana de 3 a 5 segundos. Estabas de pie o sentado o acostado mirando al techo, preguntándote cuánto tiempo más podías seguir así. Y la voz del enemigo no era audible en tus oídos, pero sí innegable en tu mente. Decía, ¿por qué sigues intentándolo? Decía, mírate en el mismo lugar con los mismos problemas, esperando que algo cambie, cuando sabes que no cambiará. Decía, todos los demás ya avanzaron. Todos los demás se rindieron o encontraron un camino más fácil. ¿Por qué eres tú el único que sigue cargando con esto? Y lo más inquietante es que esa voz no mentía sobre los hechos. Seguías en el mismo lugar. Nada había cambiado de manera visible. Otros sí habían encontrado caminos más fáciles. La voz usaba verdades para conducirte a una conclusión falsa. Y tu cuerpo estaba de acuerdo. Tus hombros ya empezaban a caer, preparándose para soportar el peso de una rendición más. Tu pecho se apretaba de esa manera conocida, esa presión, justo en el centro, como si algo se apoyara sobre tus costillas. Tus manos ya se dirigían hacia aquello a lo que recurres cuando no puedes más: el móvil, la comida, alguna sustancia, una distracción, el entumecimiento. Tu mente ya estaba escribiendo el guión. Solo esta vez, solo hoy, solo para sobrevivir. Nadie te culparía. Dios lo entendería. Ya lo has intentado bastante. Has sido fiel el tiempo suficiente. Te has ganado el derecho a rendirte. Pero entonces algo interrumpió ese proceso. No fue fuerte ni dramático, apenas un susurro comparado con el grito del enemigo. El Espíritu Santo diciendo una sola cosa. Algo como, esta vez no. O sigo aquí. O estás más cerca de lo que crees. O quizá elígeme. Y aquí está la batalla elegido. Esto es lo que el cielo estaba observando. Ese susurro te exigía algo que en ese momento parecía imposible. Te pedía seguir caminando cuando tus piernas temblaban, seguir creyendo cuando cada circunstancia visible decía que eras un ingenuo, seguir eligiendo lo correcto cuando lo incorrecto prometía un alivio inmediato a una presión insoportable. La proporción costo-decisión en ese instante, déjame calcularla contigo. La acción fue pequeña. Tal vez no cogiste lo que estabas a punto de coger. Tal vez no dijiste las palabras que estabas a punto de decir. Tal vez no fuiste al lugar al que estabas a punto de ir. Tal vez simplemente te quedaste, respiraste. Elegiste no rendirte durante 1 hora más. Tamaño de la acción según la medida humana, 2/10. Casi invisible. Probablemente nadie lo notó. Pero el costo fue todo. Te costó el alivio que desesperadamente deseabas. Te costó la vía de escape que creías necesaria para sobrevivir. Te costó aquello que durante años te había ayudado a sobrellevar la carga. Te costó el orgullo de admitir que no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Te costó tu plan alternativo, ese plan B, al que te aferrabas por si Dios no respondía. Costos según la medida del cielo, 1000/10. Un peso imposible de sostener y aún así elegir correctamente. Ahora aplica la fórmula costo dividido entre comportamiento esperado. Comportamiento esperado según las circunstancias, 0% de probabilidad de obedecer. Con todo lo que estabas enfrentando, con el tiempo que llevabas enfrentándolo,
Con las veces que lo habías intentado antes, con la presión acumulada, estadísticamente deberías haberte quebrado. Cualquiera lo habría hecho. Entonces la operación es 1000 dividido entre 0. Infinito. Un número imposible, una proporción que rompe la calculadora del cielo. Y ahí es cuando Dios se detiene. No cuando haces algo grande, cuando haces algo imposible. Conoces ese peso que has estado cargando, y sé que sabes exactamente de qué hablo. Ese peso en los hombros, en el pecho, en la nuca o profundo en el estómago. Esa pesadez con la que te despiertas. Esa presión que no desaparece aunque descanses. Pensabas que era estrés. Pensabas que era ansiedad. Pensabas que era tu cuerpo agotado por una vida demasiado dura. Pero ¿y si te dijera algo que cambiará tu manera de ver ese peso? ¿Y si ese peso es en realidad evidencia? ¿Evidencia de cada decisión de alto costo que tomaste sin que nadie la viera? ¿Evidencia de cada vez que elegiste lo correcto, cuando lo incorrecto era más fácil? Tu cuerpo ha estado llevando la cuenta incluso cuando los humanos no lo hacían. Cada vez que te quedaste cuando querías huir, tu cuerpo lo registró. Cada vez que perdonaste cuando querías venganza, tus hombros sostuvieron ese costo. Cada vez que confiaste cuando las circunstancias gritaban que eras un insensato, tu pecho absorbió esa presión. Ese peso no es una carga de la que debas deshacerte. Es una medalla que has ganado. Es prueba de que has estado eligiendo de manera extraordinaria durante más tiempo del que recuerdas. Tu cuerpo está llevando literalmente la evidencia de tu fidelidad. Y Dios lo ve. No te está pidiendo que finjas que no duele. Está honrando el hecho de que sí duele. Hay una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Jesús está en el templo observando cómo la gente deposita sus ofrendas. Los ricos entran dejando grandes cantidades de dinero, bolsas de monedas, generosidad visible, donaciones impresionantes. Luego llega una viuda pobre y deposita 2 pequeñas monedas de cobre. El texto dice que era todo lo que tenía para vivir. Todo, no su sobrante, no su excedente, su todo. Y aquí está lo que la mayoría pasa por alto, se centran en la viuda. Pero observa lo que hace Jesús. El texto dice, la vio. No solo la notó de paso, la vio. Se detuvo. La señaló ante sus discípulos. Se aseguró de que ese momento quedara registrado para toda la historia humana. ¿Por qué? Porque todos los demás medían por tamaño. Mira cuánto dieron los ricos. Pero Jesús medía por la proporción costo-decisión. Los ricos daban desde la abundancia bajo costo. La viuda daba desde la necesidad absoluta costo infinito. Jesús no destacó las grandes ofrendas. Destacó el sacrificio imposible. Y se detuvo. Se aseguró de que conociéramos a esa mujer 2000 años después, del mismo modo que te vio hoy a ti, del mismo modo que se asegura de que tu momento quede registrado, no por lo grande que parecía tu obediencia, sino por lo imposible que fue. Pero debo decirte algo, la proporción costo-decisión no es el cuadro completo. Hay una variable más en la ecuación, un multiplicador que acaba de tomar tu decisión imposible y ha multiplicado su valor de forma exponencial. Ese multiplicador es la razón por la que tu elección de hoy no solo fue notada, fue inmortalizada. Es la razón por la que lo que hiciste hoy resonará en la eternidad. Es la razón por la que Dios no solo estuvo complacido, estuvo maravillado. Y ese multiplicador está escondido en una palabra. Una sola palabra que muchos leen como algo de relleno, pero que el cielo interpreta como fórmula. La palabra es por fin, por fin. Has dicho esa expresión antes, ¿verdad? Por fin estoy viendo un avance. Por fin algo cambia. Por fin Dios se mueve. Pero ¿y si te dijera que por fin no solo marca el final de la espera? ¿Y si por fin es el multiplicador que acaba de tomar tu decisión imposible y ha multiplicado su valor de manera exponencial? Pero antes de explicarte cómo por fin multiplica, necesito nombrar un pensamiento que ha estado rondando tu mente. Porque si no lo nombro, seguirás susurrando mientras hablo y no podrás escuchar la verdad. El pensamiento es este, y quiero que seas honesto contigo mismo. Creo que Dios se cansó de esperarme. O quizá creo que perdí mi oportunidad. Llegué tarde. O el peor de todos, el que hace que el pecho se te hunda cuando aparece. ¿Y si soy la única persona a la que Dios decidió abandonar? Admítelo en tu mente si lo has pensado. No te juzgo,
la mayoría hemos tenido alguna versión de ese pensamiento. Muchos hemos tenido ese momento a las 3 de la madrugada, mirando al techo, preguntándonos si esperamos demasiado, si fallamos demasiadas veces, si ya no vale la pena que Dios siga interesado. Ese pensamiento tiene una huella física, ¿verdad? Cuando aparece tus hombros caen, tu pecho se hunde, te haces más pequeño, te encoges como si quisieras desaparecer. Incluso ahora, mientras lo menciono, puedes sentirlo. Escucha con atención porque esto va a sonar como el final del mensaje, pero todavía hay una capa más profunda. Ese pensamiento es una mentira convincente. Está basada en algo real. Sí llevas mucho tiempo esperando, pero sacó una conclusión equivocada a partir de una evidencia verdadera. Déjame mostrarte lo que por fin significa realmente en el lenguaje del cielo. Por fin no significa al final por los pelos antes de que se acabara el plazo. Por fin significa culminación. Significa que el proceso ha terminado. Significa que no llegas tarde. Llegas exactamente en el momento señalado. Abraham esperó 25 años por Isaac. 25 años. Un cuarto de siglo con una promesa de Dios y sin ver absolutamente nada. Y cuando Isaac por fin nació, cuando esa promesa finalmente se cumplió. La Escritura no dice que Abraham llegó por poco. Dice que sucedió en el tiempo señalado, no tarde señalado. José estuvo en prisión 13 años antes de presentarse ante el faraón. 13 años siendo olvidado, ignorado, abandonado por todos, excepto por Dios. Y cuando finalmente se convirtió en gobernador de Egipto, no pidió perdón por haber tardado tanto. Declaró que el tiempo era el de Dios perfecto, preciso, señalado. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de la zarza ardiente. 40 años de exilio, vergüenza, ocultamiento, preguntándose si se había descalificado por completo. Y cuando Dios finalmente lo llamó, Moisés tenía 80 años. 80. Pero Dios no dijo llegas tarde. Dios dijo ahora es el momento. David fue ungido rey a los 15 años. No tomó el trono hasta los 30. 15 años huyendo de Saúl. 15 años escondiéndose en cuevas. 15 años preguntándose si el profeta se había equivocado, si Dios había cambiado de opinión, si la unción había sido un error. Pero cuando por fin se sentó en ese trono, no llegaba tarde. Llegaba exactamente a tiempo. Jesús mismo esperó 30 años antes de iniciar su ministerio. 30 años. El Hijo de Dios viviendo como carpintero en Nazaret, viendo el mundo desmoronarse, sabiendo que tenía la respuesta y esperando, porque el tiempo importaba. Así que cuando la Biblia utiliza por fin, cuando el cielo dice, por fin, no es un comentario sobre tu lentitud. No es Dios diciendo, pensé que nunca llegarías. Es un comentario sobre culminación. El proceso ha terminado. La preparación está completa. No llegas tarde, elegido. Llegas justo a tiempo. Pero esa no es toda la verdad. Por fin no solo significa culminación, por fin significa multiplicación. Esto es lo que casi nunca se cuenta sobre los periodos de espera. Esto es lo que se pierde en la historia. Los años que Abraham esperó no fueron una resta en su destino. Fueron una suma en su autoridad. Cada año que José permaneció fiel en la prisión no fue tiempo perdido. Fue interés compuesto en la economía del cielo. Tu decisión de hoy no vale uno por simplemente porque la tomaste hoy. Vale tantos años como llevas esperando, multiplicados por 1000, precisamente por el momento en que la tomaste. Déjame mostrarte la fórmula. El valor multiplicador del por fin es igual a la relación costo-decisión por los años de preparación. Si has esperado un año tu obediencia, hoy tiene un multiplicador de 10 por 5 años 100x, 10 años 1000x, 20 años. Las matemáticas dejan de tener sentido en términos humanos. La obediencia de Abraham a los 100 años valía infinitamente más que la obediencia a los 75, porque la espera multiplicó su valor. Moisés a los 80 tenía una autoridad que el Moisés de 40 no habría podido sostener. El desierto no lo descalificó, lo preparó, multiplicó su impacto. David, que esperó 15 años, fue un rey distinto al que habría sido a los 15. Las cuevas, la huida, la traición, el aislamiento, no fueron castigo, fueron entrenamiento. Dios estaba convirtiendo tu espera en formación para la batalla. Hay dos pasajes que necesito que escuches. Génesis 21, 1 a 2.
El Señor fue bondadoso con Sara como había dicho, e hizo con ella lo que había prometido. Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo exacto que Dios le había prometido. En el tiempo exacto, no tarde, no por poco en el tiempo exacto. Y Habacuc 2:3. Porque la visión espera su tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque parezca tardar, Dios sabía que para ti se sentiría largo. Sabía que pensarías que llegabas tarde, pero escucha lo que dice, no tardará. Desde la perspectiva del cielo no hay retraso. Solo hay tiempo señalado. Y este es el patrón en toda la Escritura. Cada patriarca, cada profeta, cada persona que Dios usó poderosamente, todos esperaron. Abraham esperó, José esperó, Moisés esperó, David esperó, Jesús esperó, los discípulos esperaron Pentecostés, Pablo esperó en Arabia, Juan esperó en Patmos. La fórmula siempre es la misma: esperar más elegir. De todos modos es igual a multiplicación. Así que cuando te escuches decir por fin, no oigas por poco. Oye, vale infinitamente más porque esperé. Los años no fueron castigo elegido. Fueron preparación para un nivel de autoridad que necesita madurar como el vino necesita tiempo. No podrías haber hecho hoy lo que hiciste hace 5 años. No estabas listo hace 5 años. El costo te habría aplastado. La presión te habría quebrado. Pero hoy estás listo. Hoy tus raíces son lo suficientemente profundas. Hoy tu fundamento es lo suficientemente sólido. Y por eso el cielo hizo una pausa. Porque por fin no es solo tiempo, es culminación, encontrándose con multiplicación. Es Dios diciendo que el peso hizo que esto valiera exponencialmente más. Tu obediencia tardía vale más que una obediencia temprana. Pero aún no te he contado la parte más importante. No te he dicho lo que el cielo realmente registró cuando tomaste esa decisión. No te he mostrado los 3 testigos que estaban mirando. Y no te he revelado por qué Dios se asombró y no solo se agradó, porque hay una diferencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Lo que ocurrió hoy no sucedió solo en un ámbito. Sucedió simultáneamente en 3. Y cuando algo se registra en los 3 al mismo tiempo, no es coincidencia, es ley eterna. 3 testigos registraron tu momento. Hoy el cielo lo presenció el infierno. Lo presenció y tu alma lo presenció. En los sistemas legales antiguos, tanto hebreo como romano, cuando 3 testigos coincidían en su testimonio, se convertía en verdad irrefutable, inalterable, legalmente vinculante, un registro permanente que jamás podía apelarse ni borrarse. Estoy a punto de decirte lo que cada testigo registró. Pero antes presta atención a lo que está pasando en tu cuerpo, ahora mismo, no a lo que piensas, sino a lo que sientes. Puede que notes el pecho tenso justo en el centro, como si algo presionara. No es ansiedad, es reconocimiento. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente olvidó. Hay una sensación en algún lugar, quizá en la garganta, quizá detrás de los ojos, quizá profundo en el estómago, como si algo estuviera ascendiendo, como si algo enterrado estuviera a punto de salir a la superficie. No es miedo, es tu espíritu preparándose para recibir lo que siempre fue verdad, pero para lo que no te habías dado permiso de creer. Déjalo venir. No lo reprimas. Así se siente el reconocimiento. El registro del cielo. Déjame leerte lo que fue escrito. En este momento, en esta fecha, el elegido tomó una decisión. Relación costo-decisión imposible. Multiplicador por fin activo. Valor total según la medida del cielo exponencial. Clasificación, resultado no esperado, supera la matriz de probabilidad marcado para atención divina. Ángeles asignados a los resultados del 1 al 1000 quedaron relevados. Esta decisión creó el resultado 1001, una respuesta no prevista, no planificada, sin asignación angélica previa. El sujeto operó en pura voluntad libre. Resultado, asombro divino. Déjame explicarte lo que significa, porque aquí es donde todo cambia. Dios había preparado cada escenario probable. Resultado 1, obedeces inmediatamente. Ángel asignado para ayudar. Resultado 2, obedeces tras dudar. Ángel asignado. Resultados 3 al 50, distintos niveles de obediencia parcial. Ángeles asignados a cada uno. Resultados 51 al 500, diferentes formas de compromiso. Ángeles esperando.
Resultados 500, 1 al 900 retrasos y aplazamientos. Ángeles en espera. Resultados 900, 11 al 1000, diversas formas de desobediencia. Ángeles asignados para control de daños. Pero tú creaste la opción 1001. Elegiste de una manera que no requirió intervención angélica, porque tu libre albedrío hizo lo que ningún empujón celestial podría haber hecho. Elegiste desde una devoción auténtica, no desde la manipulación. Obedeciste por amor, no por miedo. Te moviste hacia Dios porque quisiste, no porque te obligaron. Y aquí está la razón por la que eso hizo que Dios se detuviera. Aquí está la razón por la que provocó asombro y no solo aprobación. Cuando el libre albedrío elige a Dios de forma pura, sin coerción, sin miedo, sin manipulación, eso es lo único capaz de conmover un corazón omnisciente. Dios sabe de lo que eres capaz. Él te creó. Pero cuando usas esa capacidad por tu propia decisión, cuando lo sorprendes no con tu habilidad, sino con tu disposición, ahí es cuando el conocimiento perfecto experimenta lo que llamamos asombro. No porque dudara de ti, sino porque el amor libre es lo único, lo suficientemente poderoso como para mover a quien ya lo sabe todo. Hoy no solo cumpliste las expectativas de Dios, superaste sus predicciones, demostraste que el libre albedrío rendido a Él todavía puede crear momentos que hacen que la eternidad se detenga a mirar. El registro del infierno escucha lo que las fuerzas enemigas anotaron. Objetivo identificado. Resultado esperado, rendición en esta fecha. Estrategia empleada, aislamiento, agotamiento, desaliento. Recuerdo de fracasos pasados, comparación con otros. Progreso, voz de vergüenza. Probabilidad de éxito 87%. Resultado, fracaso. El objetivo eligió lo contrario de lo previsto. Reevaluando nivel de amenaza, escalando protocolo de respuesta. El infierno no solo lo notó, contaba con que te quebraras. Tu decisión de hoy no solo decepcionó a las fuerzas enemigas, las aterrorizó. Porque si puedes elegir bien bajo tanta presión con tanto costo, después de tanta espera, eres más peligroso de lo que calcularon. Acabas de convertirte en un objetivo prioritario. Registro del alma, este es distinto. Este habla en primera persona. Yo recuerdo, yo estaba allí. Sentí el costo, sentí el miedo. Sentí la tentación de rendirme, pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: mi propia fuerza. Hoy me demostré a mí mismo aquello que he dudado durante años. Puedo hacerlo. No soy tan débil como creía, y esa prueba nadie puede quitármela. Está escrita en mi testimonio eterno. Ahora mismo tu alma acaba de testificar sobre ti, ante ti. Eso es validación propia a nivel celular. Hay un versículo en Malaquías 3:16 que dice: entonces los que temían al Señor hablaron unos con otros, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito delante de él un libro de memoria para los que temen al Señor y para los que honran su nombre. La expresión hebrea para libro de memoria es Sefer Zikaron, y no se trata de una nota informal, es un documento legal. En los tribunales hebreos antiguos, un Sefer Zikaron era un registro permanente, una prueba que podía presentarse en juicio, un testimonio que no podía ser impugnado. Tu decisión de hoy no solo fue observada, elegido, fue registrada legalmente, eternamente, en un documento que existe en los archivos del cielo. 3 testigos lo firmaron. Nunca podrá deshacerse, apelarse ni borrarse, pero sé lo que algunos de vosotros estáis sintiendo ahora mismo. Incluso mientras te digo todo esto, incluso mientras te muestro lo que el cielo registró, hay una voz que susurra: pero no hice nada tan especial. ¿Puedo sentarme contigo un momento? Donde quiera que estés ahora, en tu sofá, en tu coche, tumbado en la cama, a las 2 de la madrugada sin poder dormir, quiero que escuches esto. Esa voz, la que dice: no fue para tanto, lleva contigo mucho tiempo, ¿verdad? Es la razón por la que minimizas tus propios logros, por la que no sabes aceptar un cumplido sin restarle importancia, por la que dices que no fue nada cuando alguien reconoce tu sacrificio, por la que te sientes un impostor incluso cuando tienes éxito. Esa voz te enseñó a hacerte pequeño, a no ocupar espacio, a no creer que te ven. Y lo hizo para protegerte de la decepción, de esperar demasiado, del dolor, de volver a sentirte invisible como cuando eras más joven. Quizá nadie lo notó.
Quizá tu esfuerzo pasó desapercibido. Quizá lo diste todo y no recibiste nada a cambio. Y tu corazón aprendió: no esperes que te vean. Duele menos si tú mismo te minimizas primero. Eso no es humildad, eso es una herida. Pero hay algo que esa voz no entiende. Lo que para ti parece pequeño en el cielo se registra como monumental porque estás midiendo con estándares distintos. Tú mides con métricas humanas, tamaño, visibilidad, dramatismo, reconocimiento. El cielo mide por el costo y la pureza de la decisión. Las dos monedas de la viuda pesaron más que la fortuna de un rico por la proporción del sacrificio, no por la cantidad. Las 5 piedras lisas de David derrotaron a Goliat no porque fueran piedras impresionantes, sino por la fe que había detrás. Tu pequeña decisión tenía una proporción costo-decisión imposible. Y esa es la única medida que importa. Hay otro pasaje en Génesis 6:6-8 que dice: «Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor». Este versículo muestra algo que muchos pasan por alto: Dios experimentando una gama de emociones: arrepentimiento, dolor, favor. Esto demuestra que Dios puede ser movido emocionalmente. Y si Dios puede sentir arrepentimiento, también puede sentir asombro. Tu decisión de hoy lo conmovió, así que voy a pedirte algo difícil. Solo por el resto de este mensaje deja de escuchar la voz que minimiza. No para siempre, eso sería demasiado, pero sí durante los próximos minutos. Solo ahora cree que lo que el cielo registró es verdad y que lo que la minimización dice es mentira. Podrás volver a dudar más tarde si quieres, pero ahora mismo cree el registro. Así que ya sabes que estás en el registro. 3 testigos. Resultado 1001. Asombro divino. Tu momento de hoy está sellado en la eternidad. Pero saberlo no es suficiente porque la conciencia atrae atención. Y necesito prepararte para lo que viene después. Esto es lo que viene ahora que sabes que Dios hizo una pausa por ti, ahora que estás en el registro de los 3 testigos, ahora que el cielo ha anotado el resultado, 1001 bajo tu nombre. Necesitas saber 3 cosas. Primero, cómo reconocer cuando entras en otra pausa sagrada. Segundo, cómo se manifiesta la resistencia cuando llega. Tercero, cómo activar lo que hoy fue sellado. Empecemos por el reconocimiento. Hay 3 señales que indican que estás en un momento de pausa sagrada, 3 indicadores de que el cielo está observando atentamente. Cuando los 3 aparecen al mismo tiempo, sabes que esta decisión tiene peso eterno. El primer indicador es el costo. La próxima vez que enfrentes una decisión, pregúntate mentalmente: ¿qué me costaría hacer lo correcto ahora mismo? No cómo se vería, sino qué me costaría. ¿A qué tendría que renunciar? ¿Qué alivio tendría que posponer? ¿Qué comodidad tendría que soltar? Si la respuesta es todo. Si la respuesta es demasiado. Si la respuesta es no puedo permitírmelo. Esa es tu señal. Alto costo significa alto potencial de pausa. Cuando hacer lo correcto parece imposible, por lo que te cuesta el cielo, está posicionando testigos. El segundo indicador es la tensión del tiempo. Si te descubres pensando es demasiado tarde o todavía no, o no es el momento, esa tensión no es prueba de que debas esperar. Es el multiplicador del por fin activándose. Cuando parece el peor momento para obedecer suele ser cuando el factor de multiplicación es más alto. Cuando las circunstancias gritan, perdiste tu oportunidad. Muchas veces el cielo está diciendo, el tiempo señalado es ahora. La tensión temporal no significa que estés equivocado. Significa que estás siendo probado en si confiarás en el tiempo de Dios o en lo que tus ojos ven. El tercer indicador es la paradoja del testigo. Es extraño, pero presta atención. Sentirás simultáneamente que te observan y que estás solo, como si algo estuviera mirando, aunque ningún ser humano pueda verte. Como si estuvieras en un escenario con un público invisible. Eso no es paranoia. Son los 3 testigos tomando posición cielo-infierno y tu alma todos observando lo que elegirás. Cuando sientes esa paradoja, ser visto por algo mayor, pero invisible para las personas, probablemente estás en una pausa sagrada. Cuando los 3 indicadores aparecen a la vez: alto costo, tensión temporal y paradoja del testigo, elige a pesar del costo. El cielo está mirando. La pausa está a punto de suceder.
Pero necesito advertirte algo y te doy plazos concretos, porque la precisión importa. Dentro de 7 a 10 días desde ahora enfrentarás resistencia. No es una posibilidad, es una certeza. ¿Por qué? Porque tu decisión de hoy provocó un cambio en los ámbitos espirituales. El registro del infierno muestra una reevaluación del nivel de amenaza. Eso significa que vendrán con ataques actualizados. Estas son las 5 formas que adopta la resistencia. Quiero que las memorices para reconocerlas cuando aparezcan. La primera forma es resistencia relacional. Alguien que te importa dirá algo como, ¿por qué estás cambiando? Antes eras más divertido. Esto se está volviendo extremo. Me preocupa que te estés obsesionando. Sonará a preocupación. Puede que incluso lo sea. Pero por debajo es resistencia espiritual usando una voz humana. La segunda forma es sacudida circunstancial. Algo que era estable se desestabiliza de repente. Presión financiera, incertidumbre laboral, un problema de salud. El coche se estropea, un gasto inesperado. Parecerá aleatorio, no lo es. Es estratégico. La tercera forma es guerra interna. Tus viejas dudas volverán con refuerzos. Pensamientos que creías superados regresarán más fuertes. La voz que dice no eres suficiente, te estás engañando, nunca cambiarás. Ese volumen será ensordecedor comparado con el susurro del espíritu. Es intencional, es táctico. La cuarta forma es distancia espiritual. Sentirás como si Dios se hubiera ido, como si la pausa hubiera sido temporal y ahora estuviera solo otra vez. Tus oraciones parecerán chocar contra el techo. La adoración se sentirá vacía. Esa sensación de abandono es el ataque. La sensación no es la verdad. La quinta forma es presión de recursos. El dinero se ajusta. Una oportunidad desaparece. Algo con lo que contabas se cae. El infierno suele apuntar a las finanzas, porque la ansiedad económica es fácil de usar como arma. ¿Cómo sabes que es resistencia espiritual y no simplemente la vida sucediendo? Aquí está la clave: si apunta a tu momento de proporción costo-decisión, si te hace cuestionar si debiste elegir diferente, si ataca exactamente el área donde obedeciste, esa es tu confirmación. Y lo más importante cuando la resistencia llega, es la prueba de que hoy fue real. El enemigo no gasta recursos en personas que no son peligrosas. Tu resistencia es tu recibo. Es evidencia de que lo que ocurrió hoy se registró en ámbitos que no quieren verte ganar. Hay un patrón a lo largo de toda la Escritura. Después de momentos espirituales importantes viene la prueba. Jesús fue bautizado y de inmediato fue llevado al desierto. Moisés cruzó el Mar Rojo y luego enfrentó la rebelión del becerro de oro. David fue ungido y después pasó 15 años huyendo de Saúl. Los discípulos recibieron Pentecostés y luego enfrentaron persecución. La fórmula siempre es la misma: avance, luego oposición y después el avance confirmado. Si enfrentas resistencia después de hoy, no significa que fracasaste. Significa que tuviste tanto éxito que te convertiste en un objetivo prioritario. Primera de Pedro 5:8-9 dice: Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe. Firmes. Esa es la estrategia. No protocolos complicados de guerra espiritual. Simplemente mantente firme. Cuando el ataque llegue en 7 a 10 días, cuando aumente la presión relacional, cuando las circunstancias se sacudan, cuando las dudas griten, mantente firme. No renuncies. No cedas. No entregues lo que elegiste hoy. Ahora vamos a sellar lo que ocurrió hoy. No vamos a pedirlo, ya está hecho. Vamos a sellarlo. Nos aseguramos de que las fuerzas enemigas no puedan robar lo que ya fue registrado. Necesito que prepares tu mente para lo que viene. Esto no es una oración para suplicar, es una ceremonia de activación. Lo que voy a declarar no es petición, es sellamiento. Donde quiera que estés puedas moverte, o no quiero tu atención completamente presente. Si estás conduciendo, mantén los ojos en la carretera, pero deja que tu espíritu participe. Si estás acostado, permanece así. Esto no requiere una postura física, requiere disposición espiritual. En tu mente imagínate de pie ante un trono. No estás encogido, no estás suplicando. Estás presentado como realeza ante la realeza.
Esa es tu postura interior ahora mismo. Padre, me presento ante ti no como mendigo, sino como hijo que conoce su herencia. Me sostengo en la autoridad del nombre de Jesús y en el poder de su sangre derramada por mí. Reconozco que hoy no fue casualidad. Hoy fue ordenado, planificado, establecido. Desde antes de la fundación del mundo sabías que este elegido haría esta elección en este día. Y lo que comenzaste hoy declaro por la autoridad que me has dado, será completado. Padre, tú viste a este elegido atravesar años de espera. Viste las noches sin dormir porque el peso era demasiado grande. Escuchaste las oraciones susurradas cuando pensaban que nadie oía. Contaste cada lágrima cuando la pérdida parecía permanente. Fuiste testigo de cada vez que casi se rindieron, cada momento al borde de abandonar, cada mañana en que se levantaron y eligieron seguir aunque nada visible hubiera cambiado. Hoy fue el fruto de todos esos momentos. Hoy fue una cosecha de semillas sembradas en la oscuridad. Honro el proceso que los llevó a esta pausa sagrada. Padre, sello la pausa sagrada en la línea de tiempo de este elegido. Desde hoy en adelante, cuando haga elecciones imposibles, declaro que el cielo hará una pausa y tomará nota. Ya no es teoría, está establecido. Sello la revelación de la proporción costo-elección en su entendimiento. Que nunca más midan su valor por el tamaño de sus acciones, sino por el costo de su obediencia. Que se vean a través del sistema contable del cielo y no por las métricas humanas. Sello el multiplicador del por fin en su registro eterno. Cada año de espera, cada momento de fidelidad en la oscuridad, cada vez que casi renunciaron pero no lo hicieron, declaro que ha sido multiplicado en este instante. Y a partir de ahora, su espera no fue desperdicio, fue convertida en autoridad. Sello el protocolo de los 3 testigos. Lo que ocurrió hoy fue registrado en los archivos legales del cielo, marcado por la derrota del infierno y escrito en el testimonio de su alma. 3 testigos han acordado. Esto es ley eterna. No puede deshacerse, apelarse ni borrarse. Sello la realidad del resultado 1001. No solo cumplieron tus expectativas, superaron tus previsiones. Demostraron que el libre albedrío rendido a ti aún puede sorprender incluso a la omnisciencia con su belleza. Y ato el espíritu de minimización que los ha perseguido durante años. Ato la herida de invisibilidad que les enseñó a encogerse. Ato la voz que dice que no fue gran cosa. Esos espíritus no tienen autoridad aquí. Este elegido ha sido visto, testificado, admirado, registrado y comisionado. Ato el espíritu del demasiado tarde y de la oportunidad perdida. Ato el miedo al abandono divino. Ato la comparación y la medición según la línea de tiempo de otros. Estas ataduras quedan selladas por la sangre de Jesús. Y ahora declaro, no espero, no deseo, declaro, que dentro de los próximos 30 días verás evidencia de que la elección de hoy abrió una puerta que llevaba años cerrada. Sabrás que está conectado porque el momento será imposible de atribuir a la casualidad. Declaro que el costo que pagaste hoy no fue pago, fue semilla. Y esa semilla producirá una cosecha 100 veces mayor que lo que entregaste. Lo que perdiste al elegir lo correcto volverá multiplicado. Declaro que toda persona que te hizo sentir invisible, toda voz que te minimizó, toda herida que te enseñó a encogerte, será testigo de tu reivindicación. No porque necesites su validación, sino porque el testimonio de Dios sobre ti debe hacerse visible. Declaro avance en el área donde más has luchado, restauración de lo que creías perdido para siempre, y multiplicación en el lugar donde más has sido atacado. No porque lo merecieras, sino porque tu obediencia hoy atrajo la atención asombrada de Dios. Algunas cosas en 7 días, otras en 30, otras en 90. Pero el cambio principal lo sentirás esta misma noche en tu sueño, en tus sueños, en la forma en que despiertes mañana. Algo en tu espíritu será diferente. Ahora tengo una pregunta para ti y esta requiere respuesta. Después de todo lo que has escuchado hoy, después de descubrir que Dios hizo una pausa por ti, después de saber que no eres invisible, después de verte en el registro del cielo, ¿estás dispuesto a hacerlo otra vez? La próxima vez que el costo sea alto, ¿elegirás obedecer de todos modos? La próxima vez que el momento parezca equivocado, ¿confiarás en el multiplicador del por fin? La próxima vez que te sientas solo, ¿creerás que 3 testigos están observando?
Si tu respuesta es sí, necesito que lo digas, aunque sea en tu mente pero con intención. Piensa la palabra sí con toda la convicción que tengas. Padre, tú lo escuchaste. Su sí ya está registrado. 3 testigos lo tienen. El cielo lo oyó, el infierno lo oyó, su alma lo pronunció. Está sellado en los tribunales del cielo. Lo que acaban de declarar no puede ser deshecho por duda, miedo o circunstancia. Su sí es eterno. Elegido, estás comisionado. Estás activado. Estás marcado por la pausa sagrada. Llevas la autoridad de alguien que ha sido visto por el cielo, señalado por el infierno y testificado por su propia alma. Ahora camina en ello. Cuando la resistencia llegue en 7 a 10 días, recordarás este momento. Quedas enviado.